Muchas gracias, Nico, por ayudarme a responder una pregunta que estamos invitando a las personas a hacer preguntas en la comunidad. Y algo que siempre llega es el tema de cómo manejar el tema de los impuestos, de pagar impuestos, de la boleta, si facturo o no facturo, un montón de cosas relacionadas a esto. Pero en concreto, aquí nos preguntaron cómo cobrar y pagar impuestos en Chile siendo freelancer para el extranjero. Y como tú has hecho esto por hartos años, de hecho hasta tienes una calculadora online para calcular más o menos este tipo de cosas, ¿cómo dirías tú que hay que hacer esto? Bien, esta pregunta tiene dos partes. La primera es cómo cobrar y luego cómo pagar los impuestos. El cómo cobrar va a depender de muchas cosas, desde el método de pago que tenga la empresa para la que estás trabajando. Hay algunas Mm, empresas que ocupan, por ejemplo, PayPal y se quedan con eso. Entonces mm, ahí tú te tienes que ajustar a ellos. Hay veces también en que tú puedes elegir, y en esos casos yo recomendaría la opción de transferencia bancaria. Es decir, que transfieran directamente los dólares a tu cuenta en dólares, si es que tienes, y si es que no, aunque no tengas cuenta en dólares, igual te pueden hacer una transferencia. La única diferencia es que probablemente tengas que ir a una sucursal a retirar tus dólares o a venderlos. mm. Eso. Oye, Y entonces ahí sería trabajar directo con un banco? ¿Cómo es el tema de comisiones y de tipo de cambio? claro, por ejemplo, el tema de comisiones depende del banco. Como últimamente hay más competencia, generalmente los bancos se están tirando por 0% de comisión. Ujú. Lo que sí, hay ciertas comisiones desde el banco extranjero al Banco de Chile. De Claro, eso por la uno, transacción, por la transferencia. por la transferencia, claro. Y esas comisiones no son tan transparentes en verdad. A mí me ha pasado varias veces que como que mi empleador o la persona allá del extranjero me manda cierta cantidad de dólares y acá a Chile simplemente llega un poquito menos. Mm, mm. ¿Cuánto menos? Depende. Por ejemplo, para mi primer trabajo llegaban $20 menos. En lo que estoy haciendo ahora me están llegando $50 menos. Ujú. Entonces ahí no Ya. sé si es un fijo, al menos en el primer caso era un fijo y en Ujú. este segundo caso no estoy seguro. Ya, es un Pero poco más ahí, variable, ves tú que es un poco más variable. claro, un poco Pero más sí, variable, sí. suele ser el fee del wire transfer como que cobran los bancos por la operación internacional. Así que creo que puede ser como por ahí. Pero es una Claro, referencia. claro, una referencia, claro. Mm. Y bueno, y luego el tema del valor dólar, ahí, bueno, Espérame, una pregunta antes. ¿Has usado Wise, este como servicio no, no he usado Wise, no he tenido la oportunidad de usarlo. Ujú, Ahí lo ujú. que entiendo es que la comisión es un poco alta, pero el valor dólar que te dan es más alto. Ok, ok. Entonces, ahí si es que recibe mucha plata, yo creo que podría convenir Wise. Mucha plata estoy hablando, diría, de $8.000 para arriba, más o menos. Mensualmente, si Bueno, estáis recibiendo de ahí para arriba, conviene claro, tener Wise para probablemente aprovechar sí, el tema de tipo de cambio, quizás. claro, sí. Igual ahí tú tendrías que jugar con un poquito con los números para ir viendo cuál de las alternativas te conviene. Pero lo bueno que tiene Wise era eso. Era eso. Ya. Y Igual después te vas a tener que hacer una transferencia, porque Wise es como tener una cuenta fuera, y te vas a tener que hacer igual una transferencia a Chile, entiendo, ¿no? Entonces, claro, al final igual es como, en vez de que te transfieran la plata del empleador, te la vas a tener que transferir tú. claro, Cómo la sacáis en pesos chilenos? Bueno, en algún momento vamos a invitar a alguien que esté usando Wise también para conversar de eso, sí. pero ya, eso también hay más alternativas, pero la del banco hace sentido entonces. Sí, la del Eh, banco hace harto sentido. Que como digo, Perfecto. en Chile cero comisión y está la comisión internacional que te pueden cobrar. Y luego viene el valor dólar. Ahí también depende del banco, porque hay bancos que te dan mejor tasa y otros que no te dan tan buena tasa. Al final, al El tipo de menos, cambio. claro, el tipo de cambio. Al Mm, menos yo estoy utilizando el banco Vice y en el banco Vice generalmente encuentro que me han dado súper buen cambio en general. ya, perfecto. Lo único malo que el banco Visa es que es un poquito difícil sacar la cuenta. Te piden estos requisitos, Como pero antigüedad y funciona. ahí cuando eres freelancer, entonces es importante como estar boleteando todos los meses, por ejemplo, ¿no? La constancia y tener harto tiempo de eso es importante para después que un banco te pesque porque eres al final te toman como un independiente. Claro, claro, sí. Pero por ejemplo, no sé, pues en el Scotiabank es súper fácil abrir una cuenta en dólares.
Ya, Y generalmente abrir cuenta en Scotiabank también es más fácil. ya, perfecto. Ya, Oye, ya, estamos listos con el banco, entonces después viene el tema de pagar impuestos. el tema de los impuestos, sí. Bien, entonces, ¿cómo tú ya cobraste? ¿Te llegaron los dólares? ¿Cómo declaras eso? ¿Cómo le dices a Chile que tienes un ingreso y que tienes que pagar impuestos? Porque al final, en general la regla es, si tú aumentas tu capital, tienes que pagar impuestos. Ujú, Esa es como la regla. Si no, ahí ya estás haciendo algo malo, algo un ujú, poquito ilegal, evasión y esas cosas, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces, la forma de hacerlo es a través de la boleta de honorarios. Es decir, cuando tú trabajas para el extranjero o si trabajas como independiente en Chile, el mecanismo para declarar los impuestos es el mismo. Es decir, tienes que hacer una boleta de honorarios y luego en la siguiente declaración renta, que son en abril, ahí tienes que pagar el impuesto. Entonces, por ejemplo, si estás todo este 2022, mes a mes estás haciendo boletas para el extranjero, eso quiere decir que el 2023 vas a pagar realmente los impuestos del 2022. Entonces, en la boleta de honorarios, lo que ocurre es que tú emites la boleta, esta boleta tiene que ser en pesos chilenos. Eso es algo importante. Ujú. Entonces, al ser en pesos chilenos, lo que tienes que hacer es colocar un equivalente a los dólares que te están transfiriendo. Entonces, si tú recibiste $1.000 y el dólar está a 900, eso quiere decir que tienes que hacer una boleta por 900.000 pesos. 900.000 pesos brutos, como el Bruto, total, el claro. monto total de la boleta. El monto total de la boleta, claro, eso es bruto. Ujú, Entonces, de ahí te van a descontar por la retención. Entonces, lo que tú pagas al Servicio de Impuesto Interno mes a mes por las boletas que tú haces es una retención. De cierta forma, el Servicio de Impuesto Interno dice como, eh, esta persona quizás el próximo año no tenga plata para pagarme, así que le retengo un poquito ahora, de manera de que junte un poquito para el próximo año, ¿cierto? ujú, ujú, ujú. Entonces, y después ese dinero se utiliza para pagar los impuestos, se utiliza para pagar las cotizaciones como la AFP, el tema de la salud también, algunos seguros que tenemos también en Chile los independientes. En fin, se utiliza para pagar todas esas cositas y si quedas debiendo plata, tienes que desembolsar de tu bolsillo para pagar el resto. Eso Ujú, también puede pasar, sobre todo para tramos de impuestos más altos. ujú, Pero en el ujú. fondo eso se hace. Y para hacer la boleta, como la empresa es muy probable que no tenga una entidad legal acá en Chile, tienes que hacerla con un root especial. Entonces ahí tú tienes que buscar cuál es ese root especial. Yo no me lo sé de memoria. Es como 444-6, algo de ese estilo. Ujú, ujú. Entonces cuando tú haces eso, la boleta te queda como para extranjeros sin root. Entonces de esa Ajá. forma también el Servicio de Impuesto Interno sabe que estás haciendo eso. Ujú. Es Y que hay como que listo, está como armado un sistema para extranjeros que no existen. claro. 555, raya 5 también es un ejemplo que yo he visto que también se Sí, utiliza. Y, ese, y el 555, en general se utiliza para factura. ya, Entonces, si tú tienes una empresa y quieres facturar a través de tu empresa a otra empresa de Estados Unidos, ahí tienes que ser con ese root en particular. Claro, perfecto. sí, Ya, en los comentarios voy a dejar, o en la descripción del video voy a dejar el root para que lo vean entonces, específico para boleta. ¿Ya? Así que ahí lo ya. vamos a dejar para que nos quede también ese dato y lo puedan tener. ¿Hay algo más que agregarías? Además, tú tienes una herramienta que sirve para esto. Sí, o sea, lo que agregaría es que el tema de los impuestos no es tan fácil calcularlo. No es como Ujú, que tú digas como... no es como una fórmula tan directa, porque va a depender de toda tu fuente de ingresos al final, cuánto tú realmente pagas al final de los impuestos. Entonces, eso dificulta un poco el calcular tu líquido. Que generalmente el líquido, como que a veces las personas dicen, ya, recibo 900.000, le quito la retención y lo que me queda es líquido. Y realmente no es tan así, ujú. porque la siguiente declaración renta, lo que puede pasar es que tengas que pagar plata, pagar para cubrir algo que no cubriste con tu retención. Ajá. Entonces, y en esos casos, si no tienes plata guardada, como que te puede afectar tu finanza, y la idea tampoco es estar en deuda con el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, para eso yo hice una calculadora de impuestos, de manera de que tú simplemente coloques cuánto recibes en dólares al mes. Ahí la Y estamos acá, viendo. excelente.
Y ahí más o Eh, menos eh, te dice cuánto es tu líquido real. perfecto, perfecto. Vamos a hacer, Entonces, vamos a hacer el ejercicio en vivo. Y esto está en remoto.netlifi. netlify.app. Sí, No sé cómo se dice. creo que es Netlify. Netlify, sí. Ya, remoto.netlify.app. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, si son 4.000, y eso está en dólares. Eso es dólares, sí. Perfecto. Entonces, si son 4.000 dólares, tu sueldo líquido real es más o menos esto. Claro, Y esto si es que eliges una cotización cotización parcial. parcial, que eso se hace una vez al año en abril, ¿verdad? Si en abril tú tienes que elegir cotización parcial y total, Ujú, en la parcial lo que haces es cotizas por menos monto, por un bruto menor. Y perfecto. eso a la vez significa que tienes un poquito menos beneficios. Por ejemplo, la licencia médica también te cotiza por eso menor. Entonces, si te llegas a enfermar, la plata que te van a poner en ese tiempo que estás fuera sin trabajar va a ser menor. Ujú, Entonces ahí, bueno, depende de cada uno que coloca. perfecto, perfecto. Pero sí, Y bueno, ahí después tú detallas cómo se genera el cálculo, cuál es el tipo de dólar que se está utilizando. Y obviamente al menos esto sirve de referencia, o sea, más allá que sea claro, súper, sirve súper de referencia. exacto, te permite encontrar como una idea. Y también eso quiere decir que como que hay que ir ahorrando, ¿no? Como, porque si voy a tener que pagar impuestos, porque no va a alcanzar con las retenciones que se van haciendo mes a mes de la misma boleta, entonces debería yo ir guardando un poco todos los meses para que después Sí, cuando en abril tenga que pagar impuestos, si es que voy a estar en el tramo en el que me toca pagar, debería tener eso ya ahorrado, claro, ¿no? claro. Sí, Mm, exacto, exacto, exacto. mm, ujú. Sí, Y entonces en ahí, esta bueno, calculadora, vamos a ¿mm? aprovechar de dar un consejo de inversión también. No guarden la plata bajo el colchón, podrían meter ese monto en un depósito a plazo, poco riesgoso, para que no se especule con esas lucas y ese monto que van a ir ahorrando igual pueden ir generando, no sé, pues, algún grado de interés compuesto y renovando ese Verdad, monto de ahorro mes a mes, como un dato, entre verdad, paréntesis. verdad, verdad, sí. Lo que iba ¿Algo a más que decir es quisieras que, agregar? Sí, eso. sí, o sea que acá en la calculadora generalmente está detallado más o menos cómo se llega al cálculo. Ujú. Y de hecho, dentro de los enlaces que está abajo está el código fuente, me parece, que eso Ajá. también lleva a cómo se hace el cálculo. Entonces, puede que el cálculo no sea como el mejor del mundo, puede que hayan algunas como cifras que no estén tan bien, pero es una buena aproximación. Al menos en los años que llevo utilizando esta herramienta, que yo igual la hice hace varios años, Ujú. eh, ha sido súper cercano a lo que, al menos en mi caso, ha resultado. Ya, perfecto. Y Claro, al obviamente final en abril esto, ya llevas varias veces comprobando que anda claro, cerca. que es parecido así. Y bueno, al final también el tema de los impuestos tiene hartas cosas. Por ejemplo, son hartos factores que no incluye la calculadora. Al final la calculadora es simplemente una simulación sobre un escenario súper acotado donde tus ingresos son los dólares que recibes y listo. Pero hay otra, por ejemplo, si tú tienes inversiones de APB en el B, Ujú. esas inversiones te reducen los impuestos que tienen que pagar y eso significa que lo que te está diciendo la calculadora va a ser mayor a lo que realmente va a ser en la realidad. Claro, Y, hay claro. otros, y también hay otros beneficios tributarios que hacen que lo que tienes que pagar al final sea distinto. Entonces, esto es una orientación, sirve para adelantarse un poquito a los escenarios y más o menos te da una idea de cuánto realmente vas a estar recibiendo. Entonces también te puede servir al momento de estar negociando un sueldo, de Ujú. manera de tener una guía más concreta, tener el Perfecto, número más exacto de lo que recibirías finalmente. perfecto. Y bueno, como una recomendación de todas maneras es busca un contador que Sí, te ayude con esto. O sea, esto sirve de referencia, pero cuando ya vas a estar full remoto o freelanceando permanentemente, de todas maneras hay que tener un contador.
Y ahí Sí, también, sobre todo si ya empezar a decidir el tema de la empresa o no empresa, si una EIRL o qué figura o qué tipo de empresa. La empresa me paga el sueldo a mí y ahí se empiezan a abrir muchas posibilidades, sí, porque yo conozco, claro, developers que tienen una empresa chilena y esa empresa es la claro, que emite al root que hablábamos antes, al 555. 5555-5. Y después esa empresa como que les contrata. Ahí quizá también puede ser una SPA, etcétera, pero ahí ya, claro. para ese detalle hay que entrar a ver el tema con un contador. Sí, Y sí, de todas incluso, formas. incluso otra opción es abrir una LLC en Estados Unidos. Mm, Y podríais tener una empresa en Estados Unidos que no paga impuestos en Estados Unidos y esa empresa y ahí es como el rol de contractor y todo para empresas gringas e incluso para empresas fuera en el mundo. Desde ahí también puede ser una buena vía de recibir ingresos, tener las lucas afuera y eventualmente ir remesándote desde allí ya para acá. Y ahí vas a tener que hacer el mismo proceso de liquidación como de tus ingresos y pagar impuestos según cómo sean los tramos y vuelve a funcionar tu claro, claro. herramienta, ¿no? Sí, al Así que final, hay claro, hartas al opciones. final hay hartas opciones y ahí sí que cuando empezaba a meter empresas entre medio, ahí también va a depender de la situación de cada uno. Que por Claro. ejemplo, si tienes muchos gastos que son declarables, no sé, internet, quizás compras computadores mes a mes, por ejemplo, no sé por qué lo harías, pero digamos que renuevas cada mes el computador, al final todos esos gastos los puedes declarar como empresa. Claro. Entonces, eso, O cada año, porque como la declaración de renta es anual, si todos los años cambias el teléfono, o un año cambias el teléfono, un año cambias el computador, claro, o te compras algún equipamiento más caro y lo compras con factura. claro. O por ejemplo, Ah, si trabajas remoto y estás viajando constantemente no sé, digamos que tienes una casa en el sur y una casa en Santiago, o un departamento, da lo mismo, y estás constantemente viajando, por ejemplo, entonces tú puedes tener quizá una camioneta y esa camioneta gasta petróleo y eso también lo puedes declarar como gastos para la empresa. Entonces mm, al final todas esas cosas se hablan con un contador porque es una persona experta en esos temas y él puede calcular y más o menos saber qué te conviene para tu caso particular. Generalmente mm, como para mí como la métrica muchas veces va relacionada como al nivel de gastos que tú tienes. Entonces si claro. tienes bajo gasto, generalmente como empresa no vas a poder declarar mucho. Entonces al final ahí el número ya no es tan como tentador de tener la empresa en vez de hacerlo tú como independiente. Claro. Oye, una vez Pero hablamos bueno, con Cenemic, ¿cachas? Arroba Cenemic. sí, lo he visto en un Eh, Slack. Sí. y él tenía hasta el arriendo de la casa y lo pasaba como Ya, gasto de la empresa, porque obviamente el arriendo, ahí también hay que cumplir ciertas condiciones, no todos los arriendos los claro. puedes pasar como gasto de la empresa, pero Mm, como trabajas desde ahí y es tu lugar es tu oficina al final y es tu dirección comercial, puedes pasarlo incluso hasta eso como gasto. Y ahí entonces también vas descontando impuestos, pero claro. de nuevo, siempre implica tener a alguien especialista, en este caso un contador que sepa muy bien cómo planificar un poco esto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. definitivamente esto cobra sentido cuando ya estás como más como estable en esta modalidad de trabajo, ¿cierto? Porque Mm, si son cosas como puntuales, esporádicas, como lo que dijiste antes, como tener una cuenta en pesos y emitir una boleta honorario y ya estuvo, ya, ok, mm. pero si te vas a dedicar como a remotear como permanente, creo que esto son súper buenas ideas ya de ir planificando un poquito mejor tus Sí, lucas, tus finanzas. claro, claro. Sí, Ujú. siempre, claro, eso. El consejo es asesorarse por contadores. Que Bacán. a veces como que las personas dicen como, a ver, ya, empresa pagan 25% de impuestos y uno piensa después, ve la tablita de como personal y tú Ujú, ves que por cierto rango monetario puedes pagar incluso 40% de impuestos. ujú, Pues después se empieza a hacer los cálculos, ese 40 en verdad no es 40, es menor. ujú. Entonces, al final siempre hay cálculos que hay que ir haciendo que un contador te puede ayudar mucho a hacer ese cálculo. Y independiente de eso, como si tú trabajas con una empresa,
y pagas ese 25%, que puede ser menor al que tú pagas como persona individual. Sin embargo, esa plata que recibe tu empresa, tú después igual la vas a pasar para ti, para tu contabilidad personal. Y ahí tú Ujú. también tienes que pagar ese impuesto. Entonces, como que siempre tienes que pagar impuestos en el fondo. Si recibe la plata la empresa va a pagar, pero luego si esa plata pasa a tu contabilidad personal, también tienes que pagar. Claro, claro. Y ahí también está este jueguito de que no hay doble tributación por la plata que ya pagaste de impuestos por la empresa. Ahí hay Claro, un porque tema tú como eres, que, si eres socio de la empresa, se van vinculando los claro, dos impuestos. Y claro, de claro. cierta forma después como que el impuesto que ya pagaste como empresa te lo descuentan del impuesto de la plata que te estás recibiendo. Pero bueno, al final todo eso son cálculos que hay que ir haciendo y que dependiendo de la situación es si te conviene o no. ¿Y quién Ujú. te puede decir eso? Es un asesor tributario o un contador, generalmente. Esas son las profesiones que te pueden ayudar Perfecto. a todo esto. Oye, pásense entonces por remoto.netlify.app, donde está la calculadora que hizo Nico. Revisen esto y ahí también cualquier cosa pueden contactar a Nico por más detalle y ayuda. Y bueno, ya que en 9.5 siempre estamos como teniendo este tipo de información bueno, tenemos un Slack igual donde está Nico y de hecho ahí nos coordinamos para conversar de esto, así que ahí también hay espacio, pero están un montón de instancias para ir a hablar de esto. De hecho, hay un Slack que es de Devs Chile donde también hay un canal también de remoto, así que instancias hay y también como conociendo experiencia de otras personas que están en esto como tú, pero creo que has cubierto como todo lo esencial. Así que muchas gracias, Nico, y con eso creo que estamos. A no ser que quieras agregar algo. Listo. No, no, perfecto. Creo que Ya, cubrimos gran parte del área relacionada con esto. ya, genial, súper buena conversación. Muchas gracias Perfecto. y ya nos encontraremos en algún otro instante para seguir hablando de esto y hacer más cosas juntos. Así que bacán.